Bueno, en la clase número 12 vamos a ver lo que corresponde a la pestaña de conectividad, ¿sí? Como les comentaba, es una clase complicadita, ¿sí? Es complicada porque por ahí notamos que requerimos algunos conocimientos previos y en especial lo vamos a notar en las 4 herramientas que vamos a ver en el día de hoy. Bien, la primera que tenemos para ver es Activity Starter. ¿Sí? Es una herramienta que nos sirve para vincular aplicaciones, ya sea aplicaciones hechas por nosotros o aplicaciones que han realizado terceros, ¿sí? Es decir, que vamos a poder abrir o conectar o enviar datos desde nuestra aplicación a otra aplicación de un tercero. Ya vamos a ver algunos ejemplos y cómo se hace, ¿sí? Bueno, luego vamos a ver la comunicación mediante Bluetooth, cómo es este protocolo. Vamos a hacer un ejercicio de un chat Bluetooth que les preparé. Y luego vamos a ver también la comunicación serial. En este caso no va a haber ejemplos porque el problema es que para la comunicación serial vamos a requerir algún dispositivo o vamos a requerir leer el puerto serie y entonces se torna complicado, ¿sí? Por los recursos que puedan tener cada uno. Por último vamos a ver la herramienta web, en qué la podemos utilizar y cómo, por ejemplo, utilizarla para algo que muchos me han pedido, que es el grabado de datos en hojas de cálculo de Google, ¿sí? En Google Sheet. Bueno, vamos a comenzar un poquito contándoles qué es Activity Starter. Bueno, ya un poco les conté. Activity Starter es un componente que permite, mediante el método startActivity, lanzar otras aplicaciones, ¿sí? Ahora bien, esas aplicaciones requerimos de que estén instaladas en el dispositivo. Si nosotros intentamos lanzar una aplicación que no se encuentra instalada, evidentemente vamos a tener un error, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, lamentablemente les cuento que no es muy intuitivo el cómo hacerlo, ¿sí? No es que le vamos a decir a App Inventor, bueno, lanza tal aplicación y que haga tal cosa. No. Vamos a necesitar completar una serie de propiedades en Activity. Y estas propiedades, la más importante, va a ser una llamada clase main, ¿sí? Entre otras. Luego vamos a tener que definir un action que va a ser la acción que vamos a hacer en esa aplicación y luego datos extra que podemos enviarle a esa aplicación para que realice una tarea. Entonces, acá tenemos un ejemplo en el cual de cómo sería, ¿no? esa clase main. Y acá les expliqué cómo podríamos hacer para encontrar cómo se llama la clase de algún proyecto que tengamos nosotros, por ejemplo. Entonces podríamos descargar el proyecto de alguna de nuestras aplicaciones y buscar dentro con algún programa de compresión. Podríamos explorar y buscar esta carpeta
y dentro vamos a tener un archivo que se llama project.properties, ¿sí? Y allí, si lo abrimos con un bloc de nota, vamos a tener un main igual y al lado vamos a tener el nombre de la clase, ¿sí? De esta clase principal. Bien, vamos a pasar a App Inventor para mostrarles qué propiedades tiene Activity, ¿sí? Entonces nos vamos a la pestaña de conectividad, vamos a seleccionar Activity Starter y luego vamos a ver que acá en propiedades tenemos Action, Activity Class, Activity Package, Data Type, Data URI, Extra Key, Extra Value y Result Name, ¿sí? Bueno, supongo que para todos estos nombres les son bastante ajenos. Y sí, ahora se empieza a ver un poquito lo que les decía al principio. Resulta que con Activity no es muy intuitivo todo. Pero para ello, en la diapositiva, vamos a volver y vamos a ver que tenemos acá un par de ejemplos en los cuales, por ejemplo, queremos realizar una búsqueda web, ¿sí? Entonces, para eso requerimos el buscador de Google para hacer la búsqueda. Entonces, supongamos que queremos buscar vampiro, ¿sí? Utilizando el buscador de Google. Entonces, la documentación de App Inventor nos indica que en las propiedades tenemos que asignar los siguientes valores. Y acá, como digo, como les indicaba en un principio, vamos a tener que hacer una abstracción porque por ahí nos pueden ser ajenos todas estas cadenas que tenemos que poner, o nos puede llamar la atención de por qué tenemos que poner esa cadena y no otra. Bueno, más o menos, en general les voy a explicar de qué se tratan estas cadenas. En el caso de action o acción, vamos a tener que poner en general esta misma dirección que tenemos aquí y luego de action vamos a poner, por ejemplo, en este caso web-search, que es para realizar una búsqueda web. Esa va a ser la acción que vamos a hacer y la vamos a escribir de esta manera como tenemos aquí. Luego en extra key vamos a tener que poner que vamos a realizar una consulta, ¿sí? Para ello ponemos query en inglés y entonces estamos indicando que vamos a hacer una consulta web. Luego en valor adicional o también se llama extra value, ¿sí? Vamos a colocar la búsqueda que necesitamos hacer. En este caso, el término vampiro, ¿sí? Y luego necesitamos definir dos cosas que son las más importantes. Tenemos que definir la clase de actividad o activity class, como está figurando en el caso de que tengamos inglés, el App Inventor. Y allí vamos a colocar esta dirección, que es la dirección main que les mostré hace unos instantes. Y para el caso del buscador de Google, esta es la clase. Ahora, seguramente ustedes se deben estar planteando, preguntando, ¿cómo sabemos el nombre de estas clases si es que, por ejemplo, queremos saber el de otra? Bueno, para no complicarles la vida, podemos buscar en internet el nombre de todas las clases o del programa determinado que necesitamos. Podemos buscar el Activity Class y el Activity Package de cada uno, ¿sí? Si no, entrando a los archivos del sistema, podemos buscar dónde está instalada
cada una de las aplicaciones y por lo tanto en el nombre del paquete, por si no lo saben, les cuento, un paquete es prácticamente un sinónimo, digo prácticamente porque es similar, ¿sí?, a lo que sería una carpeta. Lo que sucede es que por la estructura que tiene Android se les llama paquetes, ¿sí?, a esas carpetas donde se encuentran alojados los archivos de, en este caso, Google Search, que es la aplicación que necesitamos. Bien, entonces una vez definidos todos estos valores, si nosotros llamamos a la función Start Activity, lo que va a suceder es que nuestra aplicación se va a minimizar, se va a abrir Google Search con la consulta que nosotros hemos colocado acá, es decir, con la búsqueda de vampiro. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, por ahora. Bien, perfecto. Luego, por ejemplo, tenemos un caso más sencillo en el cual necesitamos abrir un navegador con una página web específica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos necesitar abrir Facebook, ¿sí? Y entonces vamos a definir solamente dos de estos de estas propiedades, ¿sí? No va a hacer falta indicar más de estas dos. Donde Action vamos a colocar View, ¿sí? Vamos a colocar luego de Action, vamos a poner .view, fíjense que cambia la acción, ¿sí? Y luego vamos a colocar en Data URI la dirección URL. Para no confundirlos a ustedes, vamos a decir que una URI es prácticamente igual o bastante similar a una URL, nada más que podríamos decir que es más completa, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que va a suceder es que si nosotros llamamos ahora a la función Start Activity, lo que va a pasar es que se va a minimizar nuestra aplicación y se va a abrir, en este caso en un navegador, se va a abrir facebook.com, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué estamos notando? Estamos notando que tenemos una herramienta que permite no solo abrir otras aplicaciones, sino que a su vez enviarle datos desde nuestra aplicación, ¿sí? Con esos valores que se llaman extra value, ¿sí? Entonces esa va a ser la manera en la cual, por ejemplo, podríamos abrir una ubicación si nosotros no queremos utilizar las herramientas de mapas de App Inventor que tenemos disponible y preferimos utilizar, por ejemplo, Google Maps. Entonces lo que podríamos hacer es, utilizando Activity Starter, podríamos enviar la dirección o la ruta que queremos visualizar directamente a la aplicación de Maps y allí visualizar los puntos de interés que nosotros nos interesen. Bien, ¿qué les decía la clase pasada? Yo no soy muy partidario de hacerlo así, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos, como les indicaba recién, una limitación. ¿Qué sucede si el usuario no tiene Google Maps? ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, pero todo el mundo tiene Google Maps. ¿Quién no tiene Google Maps? Bueno, puede pasar que no lo tenga, ¿sí? Como en todos los casos de programación y como veíamos en las primeras clases, tenemos que contemplar todos los casos posibles, ¿sí? Hasta los que son menos probables.
Entonces, si vamos a contemplar todos los casos, puede ser que algún usuario no tenga Google Maps, por lo tanto, no le funcione o le dé un enorme error en la aplicación porque Activity no puede encontrar el paquete que le estamos solicitando. Entonces, siempre voy a ser más partidario de que la aplicación la traten de desarrollar, la función la traten de desarrollar en la aplicación y en el caso de ser necesario instalar alguna extensión que le agregue funcionalidades a su aplicación si es que la necesita, ¿sí? Bueno, vamos a ver directamente el ejemplo para que quede más claro, ¿sí? Porque esto de Activity es sencillo, pero como verán, tiene sus cositas, ¿sí? Por ahí da lugar a muchas preguntas por la forma en la que están escritos los valores o por las propiedades que tenemos que completar, ¿sí? Y es por eso que vamos a ver directamente el ejemplo. Para ello lo que les preparé, un simple ejemplo de redes sociales en el cual vamos a poner a prueba todo lo que es Activity. Y esta aplicación de redes sociales, además de abrir las redes sociales con los botones que tenemos en la parte superior, ¿sí? No solamente redes sociales, sino que vamos a incluir también YouTube y Gmail, ¿sí? A su vez, vamos a poder enviar desde nuestra aplicación un mensaje a WhatsApp, ¿sí? Para ello va a ser necesario escribir el mensaje aquí, en este text box, y vamos a tener que seleccionar con un contact picker el número. Ahora bien, hay que destacar que lo que tenemos aquí arriba es ir a las redes sociales que indicamos aquí, pero sin tener instalada la aplicación, ya sea de Facebook, Gmail, Instagram o YouTube, ¿sí? Aclaro eso, repito, los botones que tenemos aquí arriba utilizan un navegador para abrir esas redes sociales. Caso distinto y menos general sería abrir las redes sociales utilizando la aplicación que tiene instalada el usuario. Para ello vamos a tener, si lo queremos hacer de esa manera, que quizás estéticamente hasta es mejor, ustedes van a tener que definir dos casos posibles. Si el usuario tiene instalada la aplicación o si el usuario no tiene instalada la aplicación. Si tiene instalada la aplicación, bueno, nuestro Activity va a apuntar a ese paquete, ¿sí? Al paquete de la aplicación, por ejemplo, de Facebook. En el caso de que no está instalada la aplicación, vamos a abrir por defecto Facebook utilizando la aplicación del navegador, ¿sí? Bueno, en el caso de WhatsApp, requerimos que esté instalado WhatsApp en el teléfono. Ahora, ¿cuál es la limitación que tiene esto? Bueno, la limitación que tiene en el caso de WhatsApp es una que nos coloca directamente la empresa, ¿sí? WhatsApp hace un tiempo prohibió que se envíen mensajes fuera de la aplicación de WhatsApp. Por lo tanto, nosotros no vamos a poder, ¿sí? Por condiciones de servicio de WhatsApp, no vamos a poder hacerlo fuera de WhatsApp, pero no por una cuestión de que no se pueda, sino por una cuestión de que podemos llegar a violar las condiciones de uso de la aplicación y que se nos dé de baja la cuenta. O en este caso, se le dé de baja la cuenta al usuario. Así que vamos a tener siempre cuidado con esto
de utilizar herramientas de tercero porque hay que leer la documentación y saber hasta qué punto nosotros podemos hacer uso de esto, ¿sí? En el caso de WhatsApp, no es que nos lo prohíben, sino que directamente, si lo hacemos, corremos riesgo de que nos den de baja la cuenta. ¿Qué sí podemos hacer? Bueno, consultando la documentación que tiene WhatsApp, ellos establecen algunas conexiones que sí son posibles y que están permitidas, y que para ello podemos utilizar el Activity, pero lo que vamos a hacer es llegar hasta el casillero donde falta dar clic para enviar, y ahí va a aparecer el mensaje, ¿sí? Vamos a cargar el mensaje directamente en el chat de WhatsApp, y lo único que va a faltar es darle enviar, ¿sí? Bueno, se imaginarán supongo, que esto lo han preparado así para evitar que se puedan utilizar herramientas de spam, ¿sí? O, por ejemplo, automatizar una publicidad y enviarle a todo el mundo por WhatsApp alguna publicidad utilizando una herramienta externa. Entonces, esa es la razón por la que es así, pero de todas maneras nos es útil. Bueno, vamos a ver entonces cómo vamos a construir este botón de Facebook. Entonces, como les indicaba, acá tenemos 4 botones con las 4 redes sociales. Y fíjense que tenemos que indicar las propiedades, como les explicaba hace unos instantes, en el cual en Action vamos a poner la que corresponde a realizar una visualización, ¿sí? En este caso de una página web. En Activity Class vamos a definir la clase que le corresponde a Chrome. Ahora ustedes me dirán, ¿puede pasar que no tenga Chrome? Es raro, sería raro, ¿no? Porque por ser un teléfono Android, como navegador por defecto, tiene instalado Chrome. ¿Qué puede suceder? ¿Puede suceder que no lo tenga? Sí, insisto, sería raro. En ese caso, ¿qué pasaría? No funcionaría. Pero ahí está cómo vamos a trabajar con Activity, ¿no? Siempre vamos a tratar de elegir aplicaciones que tenemos clara certeza de que el usuario por defecto la tiene, ¿sí? Ahora, si nosotros pedimos, por ejemplo, alguna aplicación en específico de la Play Store, y bueno, evidentemente puede pasar que la tenga o no, ¿sí? Bien, entonces vamos a definir como clase a esta que colocamos aquí. Y luego, como paquete, vamos a poner com.android.chrome, ¿sí? Que es el paquete de Google Chrome. Y en Data URI, como les indicaba hace unos instantes, hay que poner la dirección, ¿sí? Vamos a decir que es la URL, ¿sí? Para no complicarnos. Y luego, aquí, necesitamos utilizar la función startActivity para dar inicio, ¿sí? A esa conexión. Si nos vamos aquí a Activity Starter, tenemos, fíjense, 2 funciones y entre ellas está startActivity. Bueno, resulta que después en los eventos pueden pasar 3 cosas. Que la actividad fuese cancelada, que la actividad presente algún error, aunque todos estos eventos, yo ya les venía comentando en clases anteriores, todos estos eventos de error están en realidad englobados en screen, ¿sí? Recuerden que ese error, por si alguno se pregunta por qué sale, ese error sale cuando no cerramos la pestaña, ¿sí? Fíjense que nosotros abrimos, por ejemplo, estamos viendo
los bloques que tenemos de un botón y pasamos, por ejemplo, a screen, sale el error. Entonces siempre, acuérdense, lo cerramos y vamos ahora a screen y el error ya no aparece, ¿sí? Bueno, les comentaba que este bloque que tenemos aquí corresponde al bloque para reportar errores en App Inventor y es el que vamos a utilizar en general, ¿sí? De todas maneras, Activity tiene este bloque, pero en un futuro se lo va a retirar, ¿sí? Como a todos los bloques de errores. Y luego tenemos otro bloque que es luego de que se realiza una actividad, los resultados que podemos obtener y allí podemos hacer alguna tarea. Bueno, entonces de esta manera con el botón de Facebook lo que va a pasar es que se va a abrir la dirección de Facebook, se va a abrir directamente en el navegador. Lógicamente ustedes esta dirección la pueden agregarle la que corresponde, por ejemplo, a su local comercial, a su aplicación, a lo que ustedes quieran, ¿no? Luego, vamos a tener, por ejemplo, para el botón de Gmail, exactamente lo mismo. Fíjense que la configuración que vamos a tener es exactamente la misma. Y aquí van a colocar la URL, ¿sí? Luego, acá les dejé un ejemplo de otra manera de hacerlo, también totalmente válida, que no les va a presentar error, es no colocando el Activity Class y el Activity Package, por la razón de que en este caso lo que va a hacer es va a abrir en el navegador que tenga disponible, ¿sí? Pero se lo coloqué así para que tengan también otra opción o para que se pregunten el por qué esto están hechos de esta manera y este así, ¿sí? Que es otra manera. Y para Instagram lo mismo. Entonces fíjense que si bien, insisto, tenemos que tener cierta abstracción con qué colocamos aquí, pero en definitiva, a la hora de visualizar siempre vamos a colocar lo mismo, nada más que vamos a ir variando esta URL, ¿sí? Entonces, en principio, no es complicado una vez que ya tenemos estos datos. Les iba a comentar que si por ejemplo entramos a Play Store, ¿sí? Por ejemplo, vamos aquí a Disney Plus, fíjense que aquí arriba, espero que lleguen a ver, dice ID igual, ¿sí? Y luego aparece com.disney.disney Plus, ¿sí? Esto desde com.disney.disney Plus corresponde a la clase main, ¿sí? Entonces, también podemos extraer de la Play Store si es que vamos a utilizar alguna otra aplicación, podemos utilizar y extraer directamente de ahí la clase. Bien, de todas maneras, ya lo saben de sobra, es recomendable no hacerlo porque corren el riesgo de que el usuario no lo tenga instalado y presenten un error. Bien, luego vamos a ver ahora el ejemplo del enviar mensaje, pero para ello necesitamos construir un enlace, que es el enlace que nos indica la documentación en WhatsApp. Y fíjense que lo primero que vamos a preguntar para evitar errores es si el campo de texto que tenemos aquí, donde tenemos el mensaje, se encuentra vacío, ¿sí? De esa manera nos vamos a evitar errores. Entonces, si está vacío, vamos a mostrar un mensaje de error, y si no está vacío, vamos ahí sí recién construir un enlace. Fíjense que aquí nuevamente colocamos como action, colocamos la misma cadena así que venimos utilizando para visualizar en un navegador, pero en este caso va a ser distinto, ¿sí? Porque nosotros en esta dirección URI vamos a construirla
vamos a construirla con esta primera parte de esta cadena. Luego vamos a colocar el número telefónico, ¿sí? Luego vamos a colocar un signo de pregunta, text igual, y aquí y acá donde va el texto necesitamos codificarlo al mensaje que necesitamos enviar. Para ello aparece otra herramienta que es la que corresponde para esta clase, que es la herramienta web, ¿sí? Que se encuentra aquí. Y una de las herramientas que tiene, entre tantas, el componente web, si nos vamos hasta aquí debajo, tenemos para codificar o decodificar una dirección URI, ¿sí? Bien, para que sea entendible para todos y para que les quede algo que memorizar, ustedes se deben estar preguntando por qué no codifico acá el número de teléfono y sí codifico el texto. Bueno, sucede que si se trata de un número, no hay problema, no es necesario codificarlo. Pero si se trata de una cadena de caracteres, siempre vamos a tener que codificarlo, ¿sí? Entonces, una vez que planteamos esta cadena de esta manera, ahora sí podemos llamar a Start Activity y entonces lo que va a suceder es que se va a abrir WhatsApp y luego en la caja de texto de WhatsApp de ese contacto que nosotros hemos seleccionado va a aparecer todo el mensaje que nosotros hemos construido o que hayamos escrito aquí. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, largo, complejo, pero más o menos se entendió. Sí, es largo, complejo, como decís Patricia, pero si siguen los pasos, digamos, para colocar las propiedades de la activity, no deberían de tener problema. ¿Sí? No deberían de tener problema porque, en definitiva, son propiedades, ¿sí? No le den más vuelta al tema. Son propiedades. Si necesitan de otras aplicaciones, pueden conseguir fácilmente los nombres de las clases, si es que quieren abrir otra. Y con dar siempre Start Activity van a estar ejecutando esa aplicación. Ahora, lógicamente que puede ser necesario quizás enviarle algún dato adicional. Eso, como vieron en el ejemplo que está en la diapositiva, puede ser, por ejemplo, enviar algún dato para buscar, o por ejemplo quieren compartir algún dato con otra aplicación. Entonces, bueno, ahí sí van a tener que agregar algunas otras propiedades, por ejemplo, como extra value, que les indicaba que está acá, ¿sí? Bueno, como ven las propiedades, esto no se los dije, pero ya lo habrán intuido, las propiedades las completamos en general en los bloques, ¿sí? Porque en la medida que vamos a necesitar distintas, van a ir cambiando las propiedades. Si el activity cumple la función de un solo caso, entonces bueno, sí, las colocamos acá las propiedades y listo, ya no hay problema. Cada vez que llamemos a activity, va a ejecutar esa aplicación en particular que nosotros hemos definido acá. Y si no, podríamos, si tenemos 2 o 3 activities, lo podríamos colocar perfectamente como componentes adicionales, ¿sí? Ustedes ya saben que se pueden repetir en el caso de ser necesarios. Bien. Ahora vamos a ver la herramienta de Bluetooth. Para ello, como les contaba, les preparé un chat Bluetooth, ¿sí? La verdad que yo entiendo de que para este chat Bluetooth van a necesitar más de un teléfono,
Pero decidí hacerlo así, al ejemplo, porque creo que se entiende mucho mejor la relación que hay entre estos dos elementos, el cliente y el servidor. ¿Sí? Siempre vamos a tener esa estructura. Alguien va a tener que ser el servidor y alguien va a tener que ser el cliente. Traducido, ¿cómo sería? Bueno, evidentemente el cliente se conecta al servidor. ¿Sí? Y el servidor acepta la conexión de un cliente. Esa es la estructura que le vamos a encontrar al Bluetooth. Ahora, claro, en las cuestiones de cómo funciona la comunicación es bastante más complejo que eso. En el ejemplo que les preparé, como digo, vamos a verlo, es un chat que se establece entre dos teléfonos. ¿Cuál va a ser la diferencia que va a tener el cliente con el servidor? En principio, solo esas que les indico. No hay otra manera de que prueben el ejemplo si no es instalando el cliente en un teléfono, instalando el servidor en el otro teléfono y utilizando dos móviles para chatear, ¿sí? El Bluetooth también se lo utiliza en electrónica, ¿sí? En muchas placas electrónicas con microcontroladores que utilizan comunicación en Bluetooth. Es necesario también a veces hacer alguna aplicación, por ejemplo, para enviar datos o para visualizarlos en nuestra aplicación por Bluetooth, o por ejemplo para accionar o algún interruptor por Bluetooth o mandar alguna instrucción por Bluetooth. Y entonces puede ser práctico, ¿sí?, el entender cómo tenemos que realizarlo, cómo se establece la comunicación. Bueno, ¿cuál es el problema? Como les comentaba, es un poquito complicado si nos vamos a ver en profundidad el funcionamiento de la comunicación. Pero para estos ejemplos que les he preparado, que no hay otra manera, como digo, que tener dos dispositivos, porque lógicamente al tratarse de una comunicación entre dispositivos, requerimos más de uno, ¿sí? O vamos a requerir, por ejemplo, una placa electrónica a la cual nos comuniquemos. Entonces creo que, evidentemente, placa electrónica de ninguna marca van a tener en sus casas, pero sí van a tener otro teléfono con el cual posiblemente, o si no pueden pedirlo prestado, para probar esta conexión. ¿Sí? Bueno, como ven, consta de un terminal, acá, ¿sí?, una consola, lugar de chat, o como ustedes quieran llamarlo. Lo que pasa es que yo le di un ambiente más de como si fuese la consola de Windows, en la cual van a ir apareciendo los mensajes, entre otras cosas. Y luego un cuadro de texto donde ustedes van a escribir, ¿sí?, y van a poder enviar el mensaje. Luego un botón de desconectar, que con ese botón se van a desvincular, ¿sí?, en este caso del servidor. Y luego un list speaker, ¿sí?, donde van a visualizar un listado de todos los dispositivos Bluetooth que tienen para elegir. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir paso a paso, ¿sí? Vamos a ir paso a paso y vamos a tratar de ir entendiendo. Porque desde ya les digo que si nos vamos, por ejemplo, a la pestaña de componentes de Bluetooth, que tienen descriptos cada una de estas funciones, las tienen descriptas en la diapositiva, van a ver que muchas son bastante complicadas de entender, en especial
estas que tenemos aquí, porque podemos recibir byte a byte, ¿sí? O de a 2 bytes o de a 4 bytes. Podemos recibir bytes que están signados o no, es decir, que poseen signo o no. Entonces, para no complicarnos, ¿sí? Con esta forma de trabajo que es más específica para ciertos momentos, vamos a utilizar el envío de texto, ¿sí? Porque también podemos enviar bytes. Pero vamos a usar algo que es más tangible, ¿sí? Que es el envío de texto. Entonces vamos a ver qué vamos a necesitar. Al principio, cuando se inicializa la aplicación, lo primero que tenemos que verificar es si el cliente Bluetooth está habilitado, ¿sí? Para ello, vamos a ir al cliente Bluetooth y vamos a buscar la propiedad aquí que dice Enable, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a ver si está habilitado. Si no está habilitado, ¿sí? Si no está habilitado, entonces vamos a mostrar una alerta que le va a decir el Bluetooth está desactivado, actívelo en los ajustes, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿sí? De esa manera lo vamos a notificar al usuario que no puede conectarse todavía porque no tiene habilitado el Bluetooth. Ahora bien, luego, aquí debajo vamos a tener, dijimos, un list picker, ¿sí? Y este list picker vamos a cargarle de elementos todos los clientes Bluetooth que tenemos posibles. Entonces, si nos vamos a Bluetooth, vamos a buscar la primera de las propiedades, donde se encuentran direcciones y nombres, ¿sí? Entonces, como elementos del list picker, vamos a cargar esa propiedad que nos devuelve todo un listado, ¿sí? Una lista de direcciones y nombres. Y luego en nuestra parte de visualización de mensajes, vamos a ver ese listado, ¿sí? En esta parte vamos a ver también ese listado. Y fíjense que ¿qué va a suceder? Nosotros vamos a hacer clic en el eSpeaker. Se va a desplegar el eSpeaker, como ustedes ya saben. Y allí vamos a seleccionar uno de los posibles clientes servidores a los que nos podemos conectar. Y entonces, cuando nosotros hagamos clic en ese eSpeaker, nos vamos a disparar, ¿sí? Si recordamos cómo funcionaba el eSpeaker, vamos a disparar el evento after picking, ¿sí? Luego de haber elegido algo. Y vamos a preguntar si la conexión, si se ha establecido la conexión con la dirección que nosotros le pasamos, que es la de la selección, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos una dirección, ¿sí? Nosotros la seleccionamos. A eso lo llamamos a esta función, que vamos a ver, se encuentra acá, justamente en Bluetooth. Aquí está, ¿sí? Que si se pudo establecer la conexión con ese cliente, entonces nos va a devolver verdadero. Y entonces vamos a llamar a este método, ¿sí? Que se llama enviar mensaje, y vamos a mandar el mensaje cliente conectado. Esto es lo que le va a llegar al otro teléfono, ¿sí? Le va a llegar al otro teléfono que nosotros no hemos conectado y hemos establecido comunicación con él. A su vez, a nosotros también nos va a aparecer en nuestro chat cliente conectado para que nosotros también sepamos que nos hemos conectado con el servidor. Repito, uno va a ser servidor y el otro teléfono va a ser cliente, ¿sí? Bueno, si le damos clic al botón enviar, entonces vamos a preguntar si el cliente Bluetooth está conectado,
¿Sí? Fíjense que todo el tiempo en esto estamos verificando si está conectado, si está disponible, si está habilitado, ¿sí? Porque, ¿qué puede pasar? Que nosotros quisiéramos enviar un mensaje y resulta de que estamos desconectados, ¿sí? Del servidor. Entonces vamos a preguntar, si está conectado, entonces enviamos el texto. ¿Qué texto? Y el del campo de texto, ¿sí? Lo que escribamos aquí. Y luego vamos a mostrar un pequeño mensajito. El mensaje ha sido enviado. ¿A dónde? Aquí, donde nosotros vamos mostrando todo el registro de lo que va pasando. Si le damos clic al botón desconectar, bueno, esto es muy simple. Tenemos que llamar a la función que desconecta, ¿sí? Entonces, vamos a tener acá una función disconnect, ¿sí? Y entonces lo vamos a desconectar al cliente. Y vamos a mostrar un mensaje en nuestra pseudo consola desconectado. Bien. Ahora, ¿qué va a tener que estar pasando todo el tiempo? Y todo el tiempo vamos a tener que estar censando si tenemos datos de entrada, ¿sí? Porque el servidor, el otro teléfono, imagínense que también nos puede mandar un mensaje. Porque no es que nosotros, por ser clientes, nosotros nada más le vamos a poder mandar mensaje al otro teléfono, sino que el otro teléfono también nos puede mandar mensaje a nosotros. Por eso es que es un chat, ¿sí? Podemos charlar entre los dos. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros todo el tiempo tenemos que estar censando a ver si tenemos bytes, ¿sí? Si tenemos datos entrantes. Para eso tenemos que utilizar un reloj. Recuerden que el reloj, que lo tenemos agregado aquí, ¿sí? Y acá el componente no visible, recuerden que ese reloj realiza una tarea repetitiva, ¿sí? Todo el tiempo está repitiendo una acción. ¿Cuál es la acción que va a estar repitiendo constantemente? Bueno, va a estar preguntando, ¿el cliente está conectado? Sí. ¿Entraron bytes? Porque para eso vamos a utilizar esta función. Si hay bytes disponibles para recibir, eso dice aquí en inglés. Si hay bytes disponibles para recibir, ese es el primero de los bloques que tenemos aquí, ¿sí? Y es mayor que 0, entonces nosotros esos bytes recibidos vamos a poner acá en mensaje la advertencia de que hemos recibido los bytes y además el texto recibido lo vamos a mostrar en otra cadena aquí debajo, porque no les dije tarde, pero lo vamos a decir ahora. Acá tenemos dos labels, uno mensaje y uno texto, ¿sí? Que están escondidos acá. No se los ve, ¿sí? Pero están escondidos. Entonces ahí en texto, nosotros lo que recibamos, obviamente que nosotros recibimos un texto, pero hay que definirle la cantidad de bytes, ¿sí? Es decir, vamos a tener todo un texto y ese texto tiene una cierta cantidad de bytes. Entonces nosotros vamos a mostrar cuánto. Y bueno, cuántos bytes hayamos recibido. Por lo tanto, en número de bytes, nosotros ponemos bytes disponibles para recibir, ¿sí? Entonces, todo el tiempo vamos a estar censando. En el momento que el usuario que está con el otro teléfono, que es el servidor, envíe un mensaje, nosotros vamos a preguntar, ¿está conectado? Sí. ¿Los bytes disponibles para recibir son mayores que 0? Sí. Entonces, vamos a mostrar eso en mensaje y a su vez en texto vamos a ver el texto recibido y cuánto del texto, todos los bytes que hayamos recibido. Y esto ustedes se preguntarán, pero ¿no es obvio que si recibimos una cierta cantidad de bytes lo tenemos que mostrar? No, no es obvio, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que establecer hasta dónde leemos una comunicación.
¿sí? Porque nosotros recibimos mucha cantidad de información, mucho, mucho, mucho. ¿Qué de toda esa información corresponde al mensaje? Bueno, eso lo vamos a determinar justamente con esta función, ¿sí? Si nosotros queremos visualizar menos información, ¿sí? Porque, por ejemplo, imagínense que del otro lado nos están mandando de a 6 bytes. Y nosotros resulta que esa información nos interesa separarla de a 2 bytes. Entonces la vamos visualizando y la vamos recortando de a 2 bytes. Y entonces ese texto lo podemos ir seccionando, ¿sí?, en los datos que nos interesa. Por ejemplo, si se tratase de datos que mandamos de un sensor de temperatura, de un sensor de humedad y un sensor de presión, ¿qué haríamos nosotros? Mandaríamos esos 3 datos a la vez. No vamos a mandar, bueno, ahí te va el de la temperatura, bueno, ahí te va el de la humedad, bueno, ahí te va el de la presión. No, 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 no. En una sola enviada vamos a enviar todo un paquete, ¿sí?, que va a tener la lista. Acuérdense, esto es como la lista, chicos, no se confunda, no se le haga un bollo en la cabeza. Esto es como la lista. Nosotros vamos a mandar, por ejemplo, separado por comas, el valor de la temperatura, coma, el valor de la humedad, coma, el valor de la presión atmosférica. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? A la hora que recibimos esos bytes en la entrada, nosotros vamos a seccionar y vamos a decir, a ver, hasta acá, hasta esta parte tenemos la temperatura. Ah, perfecto, tenemos coma, eso no lo tomamos en cuenta porque no nos interesa. Entonces, después, a partir de la coma, tomamos esto, la humedad. Perfecto, listo, lo seccionamos ahí y después ignoramos la coma. Y lo siguiente es la presión atmosférica. Y así lo vamos seccionando en bytes en base a nuestra información de interés. ¿Sí? Por último, siempre es importante definir, como les decía, en el caso de ocurrir un error, vamos a utilizar el evento que corresponde a los errores que puedan suceder en la aplicación y lo vamos a poder visualizar en mensaje, también acá en el primer label, vamos a poder visualizar si es que se produce algún error. En estos casos es conveniente, ¿sí?, porque como tenemos una comunicación y la comunicación pueda fallar, ¿sí?, se puede salir de rango, porque recordemos, el Bluetooth, por si no lo sabían, no es una red ilimitada, ¿sí? Como máximo en un espacio libre podemos tener 30 metros, ¿sí? Y ya en un espacio con paredes la conexión puede estar más restringida, ¿sí? Pueden ser 10 metros, 20 metros, dependiendo de la potencia de transmisión que tenga el dispositivo. ¿Sí? Quizás en un espacio abierto, bueno, 50 metros puede ser, si tenemos un dispositivo muy potente, puede ser que pueda darse la comunicación con errores, quizás algún dato que se pierda, pero quizás podemos llegar a ese rango. Ahora, en un espacio cerrado, por las paredes, por demás objetos, esa comunicación se puede ver restringida. Entonces, es importante siempre tener el tema de los errores en estos casos, quizá en otro caso no tan importante, pero está bueno ponerlo, ¿sí?, para que tengamos un control de saber qué es lo que está pasando. Hasta acá, ¿el cliente se entendió cómo funciona? ¿Tienen alguna duda de esto que expliqué? ¿Hay algo que no les quedó claro? Lo que ustedes quieran, por ahí no conocen bien cómo funciona el Bluetooth. ¿Hasta ahora bien? Sí, es amplio el concepto, pero Sí, sí, sí. Es amplio porque, como ven, en estos casos ya vamos a trabajar, por ejemplo, byte a byte, ¿sí? Por ahí si no tenemos el conocimiento de siquiera qué es un byte, entonces se vuelve complicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender? Vamos a entender que tenemos información. Y esa información tiene un tamaño, ¿sí? Tiene un tamaño. Y nosotros vamos a recortar esa información en base a lo que necesitamos, que queremos mostrar. Y también otra cosa que tenemos que entender,
que la comunicación se da todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso tenemos que hacer este censado con el reloj, porque todo el tiempo estamos comunicados. Nosotros no le vamos a decir al usuario, perdón, al servidor, no le vamos a decir, bueno, mándame el mensaje que ahora te estoy escuchando. No, no, no. Él puede mandar mensaje cuando él quiera. Entonces nosotros todo el tiempo tenemos que estar censando, y en el momento que se reciben datos, ¿sí?, por Bluetooth, lo tenemos que capturar y mostrarlo en base a nuestro interés. ¿Sí? Bueno, hasta acá el cliente. Vamos a ver el servidor. Siempre hay buenas noticias. O en general, en todas las clases trato de que haya buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia de la clase de hoy? El servidor es prácticamente igual que el cliente, ¿sí? Quizás nos podemos imaginar que sea distinto, pero en realidad van a tener pequeñas diferencias. La única diferencia es que el servidor va a estar esperando una conexión entrante, ¿sí? Una vez que se establezca la conexión, bueno, ya no hay problema. Pero entonces él no va a buscar dispositivos Bluetooth, ¿sí?, sino que él va a aceptar la conexión de los dispositivos que quieran conectarse a él. Por ende, lo único que va a cambiar, fíjense que acá, cuando inicializa la pantalla, tenemos el mismo caso, preguntamos si el Bluetooth está activado o no, y luego, en el botón aceptar, ¿sí?, vamos a utilizar otra función que se llama aceptar conexión, ¿sí?, así de simple, ¿sí?, aceptar conexión. Y hay que ponerle cuál es el servicio, el nombre del servicio que nosotros estamos aceptando la conexión. Si ponemos acá una cadena vacía, entonces lo que va a pasar es que va a aceptar cualquiera, ¿sí? No tiene definido un nombre en especial. Ahora, si nosotros, por ejemplo, nuestro Bluetooth tiene un nombre en especial y nosotros queremos que solamente pueda aceptar comunicación de ese cliente, entonces nosotros acá vamos a definir un nombre específico, ¿sí?, de ese cliente, y no va a poder aceptar conexiones de ningún otro. Bien, en ese momento vamos a mostrar un mensajito: estoy preparado para aceptar la conexión, acá en la pseudo consola que les digo. ¿Y qué pasa cuando aceptamos una conexión? Bueno, ahora se conecta con otro tema. Cuando aceptamos una conexión, vamos a disparar el evento conexión aceptada. Porque nosotros aceptamos la conexión. Bueno, pero ¿qué pasa, digamos? Bueno, podríamos, por ejemplo, mostrar un mensaje en nuestra consola que la conexión ha sido realizada o realizada con éxito, ¿sí?, para que el usuario tenga información de que se ha establecido esa conexión, ¿sí? Es decir, este evento de conexión aceptada nos va a dar una garantía, ¿sí?, de que se ha establecido la conexión, porque si no se ha establecido, este evento no se va a disparar, ¿sí?, no se va a disparar. Entonces, una vez que se dispare, sabemos que podemos decir que ha sido realizada la conexión. En el caso del timer, exactamente lo mismo. Fíjense que el componente incluso es el mismo, nada más que uno se llama cliente y el otro se llama servidor. Y de hecho en los bloques pasa lo mismo. Tenemos los mismos bloques, pero cambia que uno es cliente y el otro es servidor. Bueno, y acá fíjense en el censado que hacemos con el timer, con el reloj de la información. Todo el tiempo también vamos a estar censando si el otro teléfono nos manda algún texto, ¿sí? En el caso de los demás botones, vamos a tener exactamente lo mismo, ¿sí? Y esto es normal, porque lo único que diferencia al cliente del servidor es que, como les digo,
en el caso del cliente, se conecta a un servidor y ese servidor debe de aceptarlo, y en el caso del servidor, él está esperando que un cliente se conecte para aceptarle la comunicación. Y entonces, en el momento que eso sucede, ambos dispositivos empiezan a funcionar prácticamente igual, ¿sí? Ambos pueden enviar datos o recibir datos, ¿sí? Ya, digamos entre comillas, que esa relación de cliente-servidor ya no queda tan explícita, ¿sí? Bien. ¿Se entendió todo lo que podemos hacer con la herramienta Bluetooth? ¿Alguna pregunta, alguna duda de algo? Una Sí, consulta. Patricia. Cuando decimos servidor, estamos hablando de que se están comunicando dos dispositivos Sí, y uno es el que inicia inicia la comunicación. sí, correcto. Y el otro es el Correcto. que la recibe. El que la inicia sería el que le llama, es uno de los usuarios, el que la recibe es el otro. Y lo Sí, que le estamos diciendo es que el que inicia sería el cliente y el que recibe la comunicación, o sea, el receptor, le estamos llamando servidor por algún motivo en especial. correcto, exactamente. Tal cual lo dijiste. Es una forma de identificarlo, ¿sí? De diferenciarlo al que inicia esa conexión y al que acepta el establecerla, ¿sí? Vamos a dar No, un yo me ejemplo. confundía porque yo como que asumo servidor, a un host, Claro, a otro sí. dispositivo que no hay detrás un usuario, Claro, digamos. exactamente. No, en este caso, sí, desafortunadamente tiene ese nombre, pero estamos diciendo que es un servidor, ¿sí? Porque a él se le conectan los clientes, ¿sí? Pero estamos hablando de otro Si conectan los dispositivo. clientes, estamos diciendo que en la conversación puede haber más de dos. Claro, sí, exactamente. Significa O sea, que no es ese... uno a uno. Claro, significa que lo que pasa es que con Bluetooth no podemos, por ejemplo, un dispositivo no puede tener conexión con muchos, ¿sí? Lo que sí podemos tener es, por ejemplo, fíjense, en el caso de los auriculares, queda claro quién es el servidor, ¿sí? Nosotros tenemos unos auriculares Bluetooth y tenemos un teléfono. Queda claro cuál es el servidor y cuál es el cliente, porque nosotros los auriculares los vinculamos con nuestro servidor, que es nuestro teléfono, ¿sí? Y nuestro teléfono acepta o no la conexión con ese cliente nuevo, que en este caso es un auricular, ¿sí? Claro, como es como que son dos dispositivos distintos. Claro, son El teléfono por un lado y el auricular por otro, como que son diferentes entidades, por así decirlo, estamos diciendo exactamente, esto. exactamente. Y además, también el rol que cumplen, ¿sí? Digamos que el que tiene la autoridad es el teléfono, en este caso. Es el servidor, es el que tiene la autoridad de aceptar o no las conexiones. Y los clientes se pueden conectar o solicitar una conexión. Ahora, el servidor puede rechazarla o aceptarla, ¿sí? Esa sería la diferencia. Una vez establecida la comunicación, y bueno, va a depender del dispositivo, ¿sí? En el caso de que fuese un auricular, entonces no se va, o sea, no va a poder, por ejemplo, enviarle datos, ¿sí? Determinados datos capaz que no le va a poder enviar al servidor, pero fíjense ustedes que cuando está establecida la comunicación, nosotros, por ejemplo, el teléfono puede enviar audio al auricular y el auricular, por ejemplo, puede enviar una orden al teléfono si es que, por ejemplo, nosotros apretamos un botón para atender una llamada o si queremos silenciar o algo, entonces podemos enviar datos. Es decir, no se entienda que un servidor con un cliente es como una comunicación unidireccional, ¿sí? Como que el cliente solo puede enviar o solo puede recibir. No, una vez establecida la comunicación, pueden ser los datos en ambos sentidos. Pero, como bien dijo Patricia, sería el inicio de esta comunicación, sería de esa manera, ¿sí? Bien,
Bueno, ahí lo tienen al ejemplo para practicar. Ahora vamos a hacer un pequeño intervalo, ¿sí?, de 15 minutos para que puedan descansar un poco. Y vamos a volver para hablar del tema del puerto serie, ¿sí?, que también es muy importante y que debido a que App Inventor es muy utilizado también en el mundo de Arduino, por ejemplo, es importante que ustedes conozcan, ¿sí?, de qué se trata, cómo se establece esta comunicación serie y qué es una comunicación serie, ¿sí? Bueno, todo eso lo vamos a ver a la vuelta del receso. Así que ahora mismo les paso la clave de la asistencia para que se puedan registrar, ¿sí? Buenísimo, gracias. Bueno, chicos, nos vemos en 15 minutitos. Bien, continuamos. Entonces, vamos a ver ahora el siguiente elemento, que es el componente serial, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad que tiene el componente serial? Vamos a eliminar este que tenemos aquí. Es que el componente serial también es un componente no visible. Y fíjense que lo primero que notamos es que tiene el loguito de Arduino, que es una placa electrónica que posee un microcontrolador y se utiliza en usos más que diversos, ¿sí? Robótica, domótica, algún circuito, alguna función en específico, programación, en fin, usos más que diversos. ¿Por qué está el logo de Arduino? Bueno, porque como decía, App Inventor tiene un vínculo con Arduino. Porque muchas veces es necesario crear aplicaciones móviles que nos permitan manejar ya sea un robot, controlar algún dispositivo, encender alguna luz, encender algún dispositivo, leer sensores, en fin. Tenemos muchas posibilidades, digamos. Y muchas veces esta información se envía de manera serial, ¿sí? Se utiliza comunicación serial o comunicación también llamada serie, ¿sí? En las comunicaciones tenemos dos posibilidades en la forma en la que se envían los datos, ya sea serie o paralelo. ¿Qué significa esto? Bueno, si decimos que es serie, nos estamos refiriendo a que todos esos datos los enviamos por un mismo cable, uno detrás del otro, ¿sí? Y esos datos, ¿cómo los vamos a enviar? Bueno, vamos a enviar los datos en forma de bytes, ¿sí? Pero esos bytes, aparte de ir uno detrás de otro, no lo vamos a poder enviar cuando nosotros quieramos, sino que va a haber una especie de comunicación controlada, ¿sí? Porque si no, imagínense que no podemos saber cuándo inicia el mensaje y cuándo termina el mensaje. Todo por el hecho de que lo enviamos por un mismo cable. Es decir, que si nosotros tendríamos, por ejemplo, que enviar 10 bits, vamos a decir que es un bit cuando nos referimos a un 1 o un 0, ¿sí? O que para nosotros es más conocido como un verdadero o un falso. Lo que pasa que en electrónica se utiliza el 1 y el 0, o muchas veces se utilizan
0 voltios y 5 voltios, 0 voltios y 3,3 voltios, ¿sí? Es decir, siempre tenemos alguna manera de diferenciar verdadero o falso, ¿sí? Una llave puede estar encendida o apagada, ¿sí? Ahí tenemos dos posibilidades. Y entonces esos datos los enviamos de esa manera, ¿sí? Enviamos como un 1 o como un 0. Y esa comunicación, en este caso, va a ser asincrónica. ¿Qué significa que algo es asincrónico? ¿Sí? Haciendo, por ejemplo, una relación en lo que teníamos con las clases, ¿no? Que decimos clases sincrónicas y clases asincrónicas. ¿Qué significa que es asincrónico? A ver, ¿qué Que significa? no está en el momento, se tiene que. No está en paralelo, digamos, no va a la par. Bien, bien, que no suceden al mismo tiempo, ¿sí? Exactamente. Algo Por asincrónico ejemplo, significa... estas clases son sincrónicas y asincrónicas, porque sincrónicas cuando la vemos en vivo y asincrónicas cuando vemos en YouTube en la clase grabada. Correcto, correcto, exactamente. Es decir, que estamos todos en un mismo momento temporal, ¿sí? Y es por eso que podemos tener una comunicación, ¿sí? Ahora, con Francisco estamos comunicándonos porque nos encontramos en el mismo momento temporal, ¿sí? Entonces estamos sincronizados. Bueno, en las comunicaciones así también. Pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Es decir, puede haber la existencia de un reloj o puede que no lo haya. Y si no lo hay, ¿quién nos marca el paso de la conversación? Bueno, para ello existen un montón de técnicas en una comunicación serial para que se establezca la comunicación. Pero lo más importante que vamos a tener que definir son los baudios, ¿sí? Y es por eso que la primera propiedad se llama baud rate, ¿sí? O, por ejemplo, podemos decir tasa de baudios. ¿Qué es baudio? Bueno, baudio es una unidad de medida, ¿sí? Así como medimos, por ejemplo, la velocidad, en este caso, la velocidad en la que se establece esta comunicación la estamos midiendo en baudios. ¿Y qué es baudio? Bueno, son la cantidad de símbolos por segundo que se están enviando. O sea que traducido, decimos que acá, si tenemos 9600, significa que estamos enviando 9600 símbolos, entre paréntesis, símbolo, dícese de 0 a 1, ¿sí? Nada más que lo decimos de manera genérica, por segundo. ¿Se dan cuenta lo que es eso? 9600 símbolos por segundo. Muy rápido. ¿Y por qué tenemos que poner una velocidad? Y porque, claro, ya no tenemos un reloj, tenemos que establecer un criterio a qué velocidad vamos a leer los datos. ¿Sí? Porque si una persona me envía los datos del otro lado de una manera muy lenta y yo lo quiero leer muy rápido, voy a interpretar cualquier cosa del mensaje. De la misma manera, si me lo envía muy rápido y yo lo quiero leer muy lento, nuevamente voy a interpretar cualquier cosa. Por lo tanto, nos damos cuenta que lo primero que tenemos que establecer en este tipo de comunicación es esta velocidad en baudios. Es decir, ustedes, si viene una persona que maneja microcontroladores y les dice, mirá, yo te voy a enviar los datos del sensor de temperatura o el del sensor de humedad, te lo voy a enviar por el puerto serie para que me hagas una aplicación para que yo visualice los datos, ustedes lo primero que le van a decir es, pará,
¿A qué tasa de baudios me lo vas a mandar? Porque eso yo lo voy a configurar aquí, ¿sí? 9600 baudios, perfecto, listo. Entonces nos vamos a comunicar a esa velocidad, 9600 baudios. Y bueno, el tamaño del buffer, que es lo que figura acá, no le tienen que dar mayor importancia, porque en principio no tendría que ser un problema, digamos, ¿sí? Bien, entonces ese es el criterio que vamos a tener. Si la comunicación sería paralela, que no es el caso, pero se los comento, imagínense que tenemos que enviar 10 bits, o sea, 10 unos y ceros. Si es una comunicación paralela, podríamos tener 10 cables y enviar un bit en cada cable. En el caso de la comunicación serial, necesitamos enviar un bit, luego del otro bit, luego del otro bit, y así 10 veces. Entonces yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es más rápido? ¿La comunicación serial o la paralela? Y en teoría la serial. Serial. Piensen bien, Teoría. si tenemos la comunicación serial, tenemos que enviar uno tras otro. En cambio, en el paralelo enviamos todos a la vez, por cables distintos. Profe, ¿es como la diferencia entre el protocolo TCP y UDP? ¿Es lo mismo? Que unos van empaquetados y otros van continuo, y en el continuo es más probable que se pierda información. ¿Es más o menos eso? Podríamos encontrar una relación. Lo que pasa es que acá es como que yo les diga, a ver, imagínense un peaje, ¿sí? Y el peaje resulta que un día están habilitadas todos, digamos, los pasos del peaje, ¿sí? Entonces, hacemos pasar los autos en manera paralela, ¿sí? Cada uno tiene filas. Pero resulta que otro día, porque hubo un paro, ¿sí?, en los peajes, deciden solamente utilizar una sola casilla, ¿sí? Entonces, la comunicación se torna más lenta, ¿sí? Porque ahora la fila que correspondía a los otros tiene que venir a la misma fila, ¿se entiende? Entonces, vamos a ser más lentos. Lo mismo pasa con los datos. Si nosotros todos los datos tenemos que enviarlo de manera serial, uno tras otro, por un solo cable, Es por la cantidad de canales que se usan, digamos. sería como, bueno, sí, sería como una especie de canales, podemos decir. En este caso, imagínense, no tiene mayor complicación que es un cable, ¿no? O sea, cuando uno dice algo paralelo, está hablando de muchos cables, y cuando uno dice algo serie, estamos hablando de un cable. En realidad les cuento que son dos, porque uno es para la transmisión y el otro es para la recepción, ¿sí? Entonces vamos a tener transmisión por un cable, recepción por otro cable. Y allí vamos a tener dos puertos que van a estar cruzados, porque la transmisión para uno va a ser la recepción para el otro, y la recepción para el otro va a ser la transmisión para el otro dispositivo, ¿sí? Entonces vamos a tener cruzada la comunicación. Eso es algo muy común en la comunicación serial, porque por la forma en la que se establece. En el cambio, en la parte paralela se envía todos los bits por distintos cables. Eso la hace más rápida, sí, pero ustedes se pueden dar cuenta que a nivel de infraestructura tenemos un cable más grueso, ¿sí? La complejidad de los circuitos electrónicos se vuelve más grande. Entonces, bueno, fantástico, es más rápido todo, pero se vuelve más costoso también la infraestructura. Es por eso que esta comunicación serial, a pesar, digamos, de ser más lenta o tener este inconveniente de que un dato va tras otro, tenemos la ventaja de que es simple, ¿sí? Queda perfectamente determinada, como yo les digo, tenemos un cable de transmisión, un cable de recepción, y ustedes se pueden imaginar como si fuese un peaje. Y cada uno de esos autos es un 1 o un 0. Ustedes antes de que entran al peaje le dijeron, vos vas a hacer 1, vos vas a hacer 0, vos vas a hacer 0, vos vas a hacer 1, vos vas a hacer 1, y así. Le han puesto a cada uno. Acordate el número cuando llega el peaje.
Y cuando llegan al peaje, van preguntando, ¿usted qué número? 1, usted 1, usted 0, y así. ¿Sí? Vamos contando los datos. Entonces, allí lo vamos a tener a todos los bits. Así se va a establecer esta comunicación serial. Y la tasa de baudios va a ser esa velocidad a la cual los vamos a hacer ir pasando los autos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que en los bloques vamos a tener muy sencillo, por suerte, vamos a tener muy sencillo. Vamos a tener bloques que van a ser para abrir la comunicación serial o para cerrarla. Claro, porque la comunicación serial la podemos, digamos, habilitar o deshabilitar. ¿Sí? Si nosotros abrimos la comunicación serial, entonces se abre la conexión, ¿sí? Que es distinto a iniciar la conexión, ¿sí? Fíjense que tenemos initialized serial también, ¿sí? Que es para inicializar la conexión. Esto imagínense que ¿por qué se llama puerto? Bueno, porque evidentemente nosotros podemos escuchar qué pasa en ese puerto. Por ese puerto imagínense que están yendo unos y ceros. Y en vez de estar parados en el peaje, en la casilla del peaje, nos paramos ahí, un costadito, ¿sí? Y entonces yo le voy preguntando, ¿vos qué número? 1, vos 0, vos 1. Y así, y voy anotando en un cuadernito. Entonces resulta que yo también estoy sabiendo qué datos están pasando, y eso que no trabajo en el peaje. Y de esa manera, nosotros podemos escuchar el puerto serie, ¿sí? Podemos ver cuáles son los datos que están ahí. Por lo tanto, si nosotros abrimos el puerto serial, es como que establecemos una conexión con el puerto serial y podemos ver los datos. Y a su vez podemos escribir datos en el puerto serial. Pero claro, nosotros podemos meter más autos a la fila, pero si de repente todavía está ocupado el puerto, no lo podemos hacer. Es decir, que fíjense que vamos a tener, por ejemplo, esta función que dice print serial, y en data, bueno, vamos a poner los datos. Obviamente que no se imaginen que nosotros vamos a poner unos y ceros. No. Nosotros vamos a poner una cadena de caracteres, por ejemplo. Por ejemplo, como yo les decía, queremos enviar la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. ¿Y cómo van a mandar eso ustedes? ¿O cómo van a recibir? ¿Cómo piensan ustedes recibir los datos? Si ustedes tienen una persona que tiene un microcontrolador que está tomando los datos ahí, y ustedes de repente le dicen, mirá, yo necesito que me envíen los datos, pero necesito que me los envíes de una manera que después a mí me sirvan para hacerte la aplicación. Ustedes en base a lo que vienen aprendiendo, ¿cómo sería el formato que le pedirían que les manden? ¿Qué tipo de dato utilizarían? ¿Qué es lo que les conviene si le tienen que mandar esas tres cosas juntas? Temperatura, humedad y presión atmosférica. ¿Sí? Imaginen que son datos que van cambiando, ¿sí? Todo el tiempo. ¿Qué le dirían que les envíen? A ver, pensemos un poco. ¿Cómo harían para preparar a esos datos? Ustedes imagínense que acaban de recibir una cadena de caracteres. ¿Sí? Pero ¿qué formato puede tener esa cadena de caracteres de los cuales ustedes van a decir, esto es la temperatura, esto es la humedad y esto es la presión atmosférica? Ahora solo falta separarlo y mostrarlo en la aplicación. ¿Cómo lo haría? ¿Se acuerdan que vimos un formato en específico y lo hicimos con Excel? En el cual nosotros teníamos todos los datos
pero los teníamos organizados de una manera. ¿Se acuerdan que vimos el... Como listas, profe. Claro, como lista. Y se acuerdan que dentro de las listas teníamos el formato CSV, por ejemplo. ¿Sí? Y el formato CSV, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Teníamos un elemento que, por ejemplo, podría ser 23 grados, coma. Acá teníamos, por ejemplo, 78% de humedad, coma. Y acá, por ejemplo, teníamos 1090 hectopascales. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los tres datos. Obviamente que al verlo así tenemos 23, 78, 1090. No nos dice nada. Bueno, pero nosotros los acomodamos, nosotros que los estamos recibiendo los datos, le vamos a decir, mirá, primero me lo vas a mandar la temperatura, coma, luego la humedad, coma, luego la presión atmosférica, coma, listo. Yo después lo trabajo. ¿Cómo lo trabajo? Utilizando la herramienta de lista. ¿Sí? Utilizamos la herramienta de lista. La condición la ponemos nosotros de cómo nos envían los datos. Pero claro, ustedes le dicen cómo le van a mandar los datos. Ustedes de acá van a recibir, por ejemplo, si lo hacen con el puerto serie, van a leer esta cadena de carácter. ¿Y cada cuánto? Y bueno, bastante rápido. ¿Sí? Imagínense que la tasa de bit es muy alta, entonces esto se va a estar actualizando constantemente. Que ahora de repente es 23,5, bueno, va a ir cambiando eso. Pero eso no es problema, porque eso va a ir cambiando y la aplicación va a ir cambiando sola, sí, también. ¿Y qué pasa si nosotros, por ejemplo, el usuario del otro lado, el que nos tiene que mandar los datos, me dice, no, mira, yo coma no te puedo mandar, pero te voy a mandar separado con hashtag? ¿Hay problema para nosotros que nos mande así? Esta es una pregunta un poquito más difícil, pero... A ver, capaz que se acuerda. ¿Se acuerdan que en las listas teníamos un bloque al final, en la cual nosotros podíamos establecer un separador? Nosotros podíamos colocar una lista, ¿sí? Y decir, por ejemplo, que nuestro separador no eran comas, sino que nuestro criterio de separación de los datos de la lista, en este caso, por ejemplo, es un hashtag, ¿sí? Entonces siempre te van a poder mandar los datos y lo vas a poder separar. Para eso hay que formatearlo a los datos. Porque imagínense que esto se manda todo a la vez. Después al rato se vuelve a repetir, manda todo a la vez. Después al rato vuelve a mandar todo a la vez. Esto todo el tiempo. Entonces nosotros estamos recibiendo paquetes que son iguales a estos. Nada más que, bueno, van variando los valores. Pero siempre recibimos lo mismo. Y nosotros vamos a tener que trabajar con ese dato como una lista y lo vamos a tener que interpretar. ¿Sí? Eso sería. Entonces, fíjense que nosotros nos podemos olvidar un poquito cómo funciona el puerto serial. Un poquito. Si ahora ya lo conocemos, ya sabemos de qué se trata, sabemos que si lo queremos escribir en el puerto serie, porque nosotros puede ser que queramos enviar un dato por el puerto serie. Entonces nosotros decimos, bueno, por ejemplo, yo voy a escribir en el puerto serie un más. ¿Sí? Un más. Y entonces resulta que del otro lado, el dispositivo electrónico, cuando recibe un más, sube el volumen al dispositivo, por ejemplo, ¿sí? Que es un parlante, por ejemplo. Y si nosotros por el puerto serie, por ejemplo, enviamos un menos, bueno, que baje el volumen. Y este dato lo establecemos ahora nosotros. Nos dice, por ejemplo, el usuario, mira, yo necesito una aplicación que con un botón prendo, por ejemplo, una llave verde, ¿sí? ¿Sí? Entonces ponemos llave verde. Y acá, por ejemplo, le ponemos el color verde, ¿sí? Y acá, por ejemplo, una llave roja, ¿sí? Un LED rojo que quiera prender. Y acá le ponemos rojo. Uy, dicen ustedes, ¿qué problema? Si yo no sé cómo es la electrónica. No importa. No importa porque ustedes le van a decir, mira, a la persona que sí sabe de electrónica,
le va a decir, mira, yo acá te puse un botón para la llave verde, uno para la llave roja, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo, por ejemplo, te voy a mandar el dato rojo, ¿sí? Y entonces vos lo vas a interpretar, y si recibís rojo, prendes esa llave. Y si yo te mando verde, entonces prendes el verde, ¿sí? Entonces, en base a cómo nosotros, ahora en este caso, estipulamos, entonces fíjense que acá, por ejemplo, un botón, cuando hagamos clic en el botón 1, manda verde, y en el otro caso rojo, que creo que están al revés. Ahí está. Listo. Entonces ahora cuando apriete este botón, va a mandar ese dato por el puerto serie. Y ahora cuando apriete el otro botón rojo, va a mandar el otro dato, ¿sí? Y de esa manera se va a interpretar. Él después, ahora es trabajo de él, interpretar los datos que nosotros le enviamos, ¿sí? Bueno, ¿me han entendido cómo sería la idea? Fíjense que siempre se puede hacer digamos, una abstracción, ¿no? del funcionamiento. Y no nos tiene que asustar el hecho de que por ahí no conocemos qué hay del otro lado. Nosotros tenemos que, cuando no conocemos, charlar con la otra persona y establecer unas pautas en base a lo que nosotros conocemos, que en este caso es App Inventor. Nosotros conocemos App Inventor, o estamos aprendiendo App Inventor. Entonces, en base a la herramienta que nosotros tenemos, le tenemos que decir, mira, yo necesito que me envíes los datos de esta manera, con este formato. Una vez que ya te los envían, ya los podés trabajar. Y si el trabajo fuese al revés, nosotros le vamos a enviar los datos como a él le sirve, ¿sí? Capaz que él nos dice, no, mira, a mí no me sirve que me mandes verde o rojo, yo necesitaría que me envíes tal cosa. Bueno, pero nosotros sabemos cómo enviar por serial, ¿sí? Piensen que esto realmente, los datos, por ahí no es tan complicado como pasa con Bluetooth, ¿sí? Que por ahí los datos se envían de otra manera, o se los puede trabajar byte a byte, es que es un poquito más complicado. Pero en este caso podemos escribir de esta manera perfectamente, ¿sí? Bien. Nos quedaría ver, por último, el elemento web, ¿sí? El elemento web es un elemento, ahora sí, bastante complejo, bastante extenso, que como ven, tiene una serie de muchos bloques que están descritos en la diapositiva, pero seguramente un gran porcentaje puede que no lo entiendan, ¿sí? Y la razón de esto es porque, como les comentaba al principio de la clase, se requieren conocimientos, como se ve aquí en XML, ¿sí? En JSON, en HTML, entre otras cosas. Pero, pensando en la necesidad de ustedes y en la forma de que lo apliquemos a esto, es que les preparé un ejemplo bastante entendible, a mi entender, que es para rellenar datos en una planilla de Google Sheet, ¿sí? Luego es cierto y no los voy a engañar, que quizás para eliminarlos, modificarlos, etcétera, puede ser mucho más complicado, ¿sí? Puede ser mucho más complicado porque requerimos saber un par de cosas más, ¿sí? Pero no nos preocupemos. Como ven, fíjense que dentro de todo es bastante sencillo para cargarlo los datos. Ahora, claro, necesitamos estos códigos y esta URL, y necesitamos construir toda la URL, y recién que tengamos eso vamos a poder vincular no solamente Google Sheet, sino con un formulario. Dado que esto,
corresponde a la parte de almacenamiento, lo vamos a ver la clase que viene, cómo se trabaja con Google Sheet, en especial, como ven, los bloques, no es más que esto, la verdad es bastante sencillo, pero sí hay que prepararlos a los formularios, ¿sí? Hay que prepararlo al formulario, hay que prepararlo a Google Sheet, y una vez que tenemos todo listo en la parte de configuración, tenemos que extraer estos datos que les digo, y ahora sí podemos ya enviar de acá y van a empezar a quedar registrados en esa hoja de cálculo. Para eliminar... O sea que primero generamos la hoja de cálculo en internet y después recién ahí hacemos el tema de los bloques. Sí. Necesitamos esos datos para proceder. Exactamente. Hay que crear la hoja de datos en Google Sheet, ¿sí? El Excel. Hay que crear también un formulario que va a ser nuestro disparador al cual le vamos a cargar los datos. Y una vez que tengamos configurado toda la parte esa, extraemos estos valores que están aquí, que yo ya los tengo colocados del ejemplo. Y ahora sí, venimos y ya cargamos los datos y utilizamos la herramienta web para enviarlos a ese formulario, ¿sí? No les miento de que es un poquito complicado, como les digo, eliminar, modificar todo eso. Quizás vamos a tener que usar algún script o algo. Y nuevamente les voy a pedir un poquito de paciencia en la parte de que por ahí no van a entender algunas cosas de dónde salen, porque por ahí se usa JavaScript o se utilizan algunas herramientas que seguramente no las conocen, pero no hay otra manera, ¿sí? No hay otra manera. De todas maneras, la clase que viene vamos a ver esta y otras opciones que tenemos para almacenar nuestros datos, ¿sí? Bueno, con esto finalizamos la clase de hoy.